Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a revisar el tema del ciclo del daño y la línea de tiempo como un elemento de un proceso de responsabilidad civil médica. Para todos, yo soy Luis Fernando Tiquen, máster en salud pública, abogado, paramédico y especialista, experto en responsabilidad civil médica. Entonces vamos a hablar de el objetivo de esta conferencia es analizar la importancia de la línea de tiempo en un proceso de responsabilidad civil médica. Vamos a identificar el ciclo del daño. Recordad que el ciclo del daño tiene tres fases, un antes, un durante y un después del daño. Además vamos a identificar el hecho de tiempo, modo y lugar donde se produce la responsabilidad civil médica. Misiones de esta conferencia vamos a encontrar que la responsabilidad civil es la obligación de una persona para resarcir económicamente a otra por los daños que ha causado, ya sea en cumplimiento o en consecuencia de un contrato o de un vínculo extracontractual. En estas definiciones también vamos a encontrar qué es el ciclo del daño. El ciclo del daño es unas fases donde se ubica con exactitud el daño. Esas fases son tres: el antes del daño, el durante el daño y el después del daño. Pero además del ciclo del daño vamos a establecer algo que llama la línea de tiempo. La línea de tiempo es una representación gráfica, cronológica, de los eventos del tema de la historia, el recuento histórico, para que se produzca ese daño, si es o no es, y ese proceso narrativo que se presenta. El ciclo del daño vamos a encontrar, como les decía, un antes, un durante y un después. Ese antes es el momento antes de que ocurra el daño, ¿sí? Son todas las acciones que se realizaron o se dejaron de hacer antes de que ocurriera el daño. Entonces, son todas las acciones de promoción, intervención, prevención para antes de que se produzca ese daño. Todas esas acciones son consideradas en la fase del antes del daño. Sigue la otra fase, que es durante el daño, es cuando ya se produce el daño en el momento específico. Por eso es importante identificarlo. Son todas las acciones que se pudieron realizar o que se dejaron de hacer durante la ocurrencia del daño. También conocida en esta fase como el lugar de la atención, el sitio de la atención. Vamos a encontrar un después del daño. Esto es cuando ya después de ocasionarse la lesión, el daño, la secuela, ¿qué vamos a hacer o qué hace el profesional? Son todas acciones que se pudieron haber hecho o que no se hicieron después del daño. Esas acciones son consideradas como rehabilitación, resocialización. Todas estas acciones se deben tener en cuenta para saber si se hicieron o no. Quiero recordarles que cuando hablamos del ciclo de daño también les dejo en la parte de abajo de esta videoconferencia un enlace sobre qué es el ciclo del daño para ampliar más el tema. A ver, un ejercicio. Este es un ejercicio de la vida real manejado por este suscrito. Es una madre gestante de 39 semanas de embarazo, es un tema ginecológico, que ingresa a una sala de urgencias el 12 de septiembre del año inmediatamente anterior a una importante clínica de Cali. Es valorada en urgencias por el médico general, quien la dirige a la sala de partos. Paciente con antecedentes de un aborto, en la historia clínica dice un aborto, una hipertensión, una cirugía en las hemorroides, una hemorroidectomía.
Es una paciente mayor a 35 años, o sea, en este caso tenía 37. Y es una paciente que le hicieron la última ecografía hacia las 33 semanas de embarazo, que mostraban que el feto está en buenas condiciones, completo. Bueno, ingresa a la sala de urgencias por el médico general, quien la remite al ginecólogo. El ginecólogo la valora y darle pitocin y hacerle un seguimiento con monitoreo fetal, ¿sí? Para ver cómo están las contracciones. 12 horas después del el seguimiento del monitoreo, quien dice que debe administrarle pito y hacerle seguimiento a monitores. Y por eso, 12 horas después, es valorada por el tercer ginecólogo, quien realiza un tacto vaginal y se encuentra con una dilatación de 8. Es una paciente, recordemos que la dilatación es así y el borraje es 80%. El paciente ingresa a trabajo de parto en fase expulsiva el 13 de septiembre, 10 de la noche, con un feto a bordo en posición cefálica, estaba mostrando la cabeza, vía vaginal. El recién nacido no atraviesa el canal vaginal, simplemente atraviesa la cabeza, pero se detiene en los hombros. Esto lo conocemos como una distocia de hombros. Una distocia de hombros es una anormalidad. Es un proceso que en muchos casos puede ser prevenible. Aquí falló bastante la actuación, ¿sí? Porque pues se pudo haber hecho otras cosas para que este trabajo de parto no se hubiera realizado por la vía vaginal. Por lo tanto, al enfrentarse el ginecólogo a esta situación, realizó la maniobra de Marrower, que es colocación de las manos sobre la canal vaginal, giro y una presión suprapúbica, empujando hacia abajo para extracción, para lograr extraer el recién nacido. El recién nacido es extraído por el ginecólogo, quien lo coge del brazo derecho y hace el ayuda sin llanto, sale hipóxica, también sale con inmediatamente el ginecólogo se lo pasa al ginecólogo, perdón, al pediatra, quien hace la revisión rápidamente, encuentra todo antes de la oral, encontrando meconio, y hace la intubación del paciente. Lo pesa inmediatamente, 4.000 gramos, es un super bebé, 4.000 gramos, es un bebé gigante. Inmediatamente el pediatra inicia la reanimación neonatal con la intubación. Después el niño se logra salvar. Los especialistas de fisiatría, pediatría, neuropediatría confirman la ruptura del plexo braquial derecho de por vida. Este es el ejercicio. Veremos cómo desarrollarlo. Identificar las fases del daño. Recordemos que son 3 fases: el antes, el durante y el después. El antes del daño es todos los fenómenos de acciones que se hicieron o no se pudieron hacer antes de que ocurriera el daño. Esta es una paciente de 39 semanas de embarazo que le hicieron unas valoraciones por medicina, por enfermería, en su estadio prenatal, donde todo fue normal. Todo esto ocurrió antes del 12 de septiembre, donde le hicieron procedimientos de sulfato ferroque, de vacunas, fotografías de 3 semanas donde mostraban que era un feto que estaba en buenas condiciones y era normal su crecimiento. Las valoraciones médicas quedaron registradas en historia clínica que tenía antecedentes de un aborto, una paciente con una hemorroidectomía, o sea, no podía pujar esta señora, tenía un trauma psicológico porque no podía pujar, tenía hipertensión crónica, que era el tercer síntoma o factor de riesgo, tenía 37 años, estaba por encima de la edad, o sea, un factor de riesgo era el cuarto factor de riesgo. 4 factores de riesgo que lo que hacen es conllevar a
pensar si el trabajo de parto vaginal era el adecuado para esta señora. Mientras tanto, los protocolos y guías del trabajo de parto de Colombia dice que cuando se encuentre un factor de riesgo, cuando se encuentre alguno de estos factores de riesgo, los pacientes deben encontrar cuatro factores de riesgo y uno más que es cuando el pediatra pesó al niño estaba cerca de 4.000 gramos. O sea, era un quinto factor de riesgo porque era un niño hipergigante. ¿Sí? Entonces, era gigante el bebé, tenía un quinto factor. Entonces, lo más aconsejable para esta paciente era realizarle un trabajo de parto vía cesárea, no vaginal. Se llevó a un estado vaginal y como consecuencia se presentó la distocia de hombros que fue manejada por el ginecólogo, pero que le ocasionó una lesión de por vida. Muchos de estos pacientes por lo general en esas condiciones fallecen. Entonces aquí podríamos estar ante una condición penal por un homicidio, pero afortunadamente se ocasionó una lesión de por vida que fue la ruptura del plexo braquial derecho. No le quedó funcionando su bracito. Todo esto se pudo haber prevenido siempre y cuando se hubieran seguido las guías y protocolos de trabajo de partos. Esta paciente, con cualquiera de esos factores de riesgo, tenía que haberse realizado una cesárea. Inmediatamente fue atendida por el ginecólogo el día 13 de septiembre. En esa etapa inicial de atención, pues le tuvo que hacer la maniobra de Marrower para tratar de salvarle la vida. Le salvó la vida, pero le ocasionó una lesión. Todo esto se pudo haber prevenido si se hubiera valorado, si se hubiera hecho una ecografía previo al trabajo de parto para saber el tamaño del bebé. Bebé grande. Se tiene que revisar si hubo negligencia en este momento, ¿sí? En la línea de tiempo anterior, antes del daño, si se encuentra una negligencia, violación de protocolos, hizo lo que pudo el ginecólogo, pero le ocasionó el daño con la... ¿sí? El alumbramiento recién nacido pasa a las manos del pediatra, quien encuentra un niño hipotónico, sin llanto, hipóxico, ¿sí? Grande, 4.000 gramos, gigante. Al parecer con aspiración de meconio y con signos vitales. Entonces se inicia la reanimación, intubación, lo trasladan a cuidado intensivo, pero ya se había cometido el daño. Se viene el proceso de rehabilitación, fisiatría, pediatría, neuropediatría y queda con procedimientos de por vida de terapias físicas que deben ser ordenadas por los especialistas, donde ya pues quedó comprobado de que no va a poder recuperar la movilidad de su bracito derecho. Eso es después del daño. Como se evidencia, pues en el resumen es identificar en qué momento se encuentra en el ciclo del daño, en qué momento se presenta. Aquí en este caso, antes, antes de presentarse la situación, hay violación de protocolos que no los cumplieron, no los siguieron. ¿Sí? El profesional ginecólogo. Es importante identificar una línea de tiempo para saber los hechos de tiempo, modo y lugar. Y es importante recordar que si existe una responsabilidad civil, pues debemos entablar una casuística de culpa más nexo causal igual daño. Acá ya había un daño que era una lesión del plexo braquial derecho, pero deberíamos comprobar dónde existió la culpa y el nexo causal. La culpa se estableció en la fase del antes, en la violación de protocolos, porque los especialistas, las recomendaciones, protocolos ni guías que se tienen en cuenta para este tipo de pacientes a través de los factores de riesgo. Tuvo como consecuencia algo inesperado que fue la distosia por donde se ocasionó un trauma ginecostético con una ruptura del plexo braquial derecho y eso es considerado como nexo causal. Y por último, pues el daño como tal.
Eso es todo, compañeros. Espero que este video les sirva de ilustrativo para que puedan identificar exactamente el sitio del daño y hagan su representación gráfica de donde se encuentra eh, específicamente el daño. Este es un video que nos sirve para identificar el ciclo del daño y la línea de tiempo en los procesos de responsabilidad civil médica. Espero les sirva y estoy pendiente a cualquier necesidad que tengan. Muchas gracias.